¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que quiero hablaros sobre el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico por el cual algunas personas tienen la sensación de no ser merecedoras de sus logros y se sienten como un fraude o un impostor. Este síndrome genera un sentimiento de engaño hacia las personas que le rodean y le hace creer que no es merecedor de lo que ha alcanzado. A pesar de tener logros y éxitos evidentes, se genera una persistente sensación de no merecer el reconocimiento o el éxito que se ha obtenido. Quienes experimentan este síndrome tienden a atribuir sus logros a la suerte o a factores externos, minimizando sus propias habilidades y capacidades. A menudo temen que en algún momento sean descubiertos como fraudes o impostores, lo que les genera ansiedad, inseguridad a la hora de tomar acciones y una constante búsqueda de validación externa. Aunque no es un trastorno diagnóstico en el sentido clínico, el síndrome del impostor puede tener un impacto significativo en la autoestima y el bienestar de cada persona. Es igual de común en hombres y mujeres y puede afectar a cualquier persona, independientemente de su nivel de éxito, área de trabajo o educación. Sin embargo, se ha observado con más frecuencia, digamos, en ambientes académicos y profesionales, donde las personas pueden comparar constantemente su desempeño con el de los demás. Os resumo algunas de las características de este síndrome, que serían pues, las dudas sobre la capacidad propia y desvalorización del desempeño personal, la atribución de éxitos a factores externos como la suerte o la ayuda de otras personas en lugar de habilidades propias, el temor a no cumplir con las expectativas y ser expuesto como un fraude, el perfeccionismo y a menudo procrastinación o sobrepreparación como mecanismos para prevenir el fracaso. El síndrome del impostor puede llevar a consecuencias negativas como la ansiedad, el estrés crónico y en algunos casos la depresión. Y también puede impedir que las personas asuman riesgos o busquen oportunidades por miedo a fallar o a ser descubiertas, limitando por tanto su potencial de crecimiento personal y profesional. No está considerado como un trastorno mental en los manuales más utilizados en el ámbito de la psicopatología, pues como el DSM-5 o el CIE-10 de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, editado por la OMS. Aunque el fenómeno del impostor, por tanto, no es una condición patológica per se, es un sistema distorsionado de creencias sobre uno mismo que puede tener un poderoso impacto negativo en la valoración que una persona hace de su propia competencia. Entre las causas, digamos, más observadas en la aparición de este síndrome podríamos destacar factores familiares, pues por ejemplo el caso de padres que presionan demasiado a sus hijos para que alcancen la excelencia académica o deportiva. También influye el haber tenido progenitores excesivamente críticos o que comparan a sus hijos con otros, lo que puede sembrar dudas sobre la autoeficacia. Luego están factores sociales y culturales, es decir, las altas expectativas y la presión social para alcanzar el éxito pueden provocar que las personas sientan que nunca son lo suficientemente buenas independientemente de sus logros. Luego el perfeccionismo, que son las personas perfeccionistas son más propensas a experimentar este síndrome, ya que se fijan estándares extremadamente altos y se critican severamente si no los cumplen. Y luego las altas expectativas y la autoexigencia, pues los afectados pueden sentir que deben esforzarse continuamente para demostrar su valía. Luego pues está la baja autoestima, la falta de seguridad personal, la pérdida de confianza en uno mismo, que desde luego contribuyen a la generación de este síndrome. Estos factores no actúan de manera aislada normalmente, sino que a menudo se combinan, aumentando la probabilidad de que una persona desarrolle este síndrome del impostor. Aunque no se trata de un trastorno como tal, como os decía, pues existe una sintomatología por la que podemos diagnosticar un posible síndrome del impostor. Además, las consecuencias de este síndrome, como decía, pueden llevar a la depresión, a la ansiedad, a la desmotivación, y esas manifestaciones observadas que son variadas, y os resumo algunas. Por un lado es la creencia de no merecer los logros obtenidos. Piensan que no son justos o que se han obtenido gracias a un golpe de suerte o a factores externos en lugar de reconocer sus propias capacidades.
la insatisfacción permanente, sienten que deben mejorar continuamente, lo que lleva a una falta de satisfacción con sus propios éxitos y habilidades. La desconfianza hacia sus propias capacidades. La persona con este síndrome tiene una inseguridad constante sobre sus propias habilidades y logros, ¿no? El temor constante a ser percibidos como un fraude por sus logros, ¿no? Y se vive con el miedo a que descubran esa mediocridad o la ausencia de valía. La desmotivación por falta de confianza en sí mismo, y esta inseguridad puede llevar a evitar oportunidades por miedo a fracasar, ¿no? Las expectativas de fracaso ante cualquier situación, que es la necesidad de alcanzar estándares muy altos y se autocritica de manera severa al no lograrlos, ¿no? Luego aparecen sentimientos de tristeza y desesperanza, que son emociones que surgen de la constante duda y la creencia de no ser suficientemente bueno, lo que genera un estado emocional negativo persistente. Y luego, pues la ansiedad y la depresión, que son trastornos que se deben al miedo continuo a ser descubierto y a la presión de mantener estándares inalcanzables, ¿no? Según Valerie Young, que es una experta en el estudio de este síndrome y creadora de un programa que se llama Repensando el síndrome del impostor, dice que existen 5 tipos distintos de personas que experimentan más este fenómeno. Por un lado, el perfeccionista, que de este tipo de persona asocia su valor personal con la perfección y fija metas extremadamente altas y al no alcanzarlas, pues sufre de fuertes dudas sobre sus habilidades, ¿no? Necesitan hacerlo todo por sí mismos para sentir que están a la altura. El experto, pues creen que han engañado a quienes los contrataron y temen ser descubiertos como incompetentes, porque sienten que nunca saben lo suficiente y viven con el miedo constante de ser expuestos, ¿no? El sobrehumano, digamos, el Superman, ¿no? De que se esfuerzan al máximo para estar al nivel de los demás, presionándose a sí mismos para trabajar duramente. Este exceso de trabajo puede llevar a problemas de salud mental y dificultades en sus relaciones personales, en fin, y otros problemas. El individualista, que evitan pedir ayuda porque creen que hacerlo revela sus debilidades. Prefieren lidiar con todo por su cuenta para demostrar su valía y capacidad, ¿no? Luego el genio natural, es decir, que miden su éxito por la facilidad con la que realizan las tareas. Por tanto, si tienen que esforzarse en algo es porque no son buenos en ello, ¿no? Y se frustran si no pueden hacer algo perfectamente y rápidamente desde el principio, ¿no? Estos perfiles, bueno, pues pueden ayudar a entender mejor, ¿no?, cómo se manifiesta este síndrome del impostor y cómo afecta a diferentes individuos de diversas maneras, ¿no? El síndrome del impostor puede asociarse con sentimientos de ansiedad y depresión, como os decía, dado que las situaciones de éxito nunca llegan a ser satisfactorias y esto provoca sentimiento constante de malestar y problemas de autoestima, ¿no? Otras consecuencias son el sentimiento de culpa por los logros obtenidos y la incapacidad de disfrutar de los éxitos y el miedo a que descubran que sus éxitos no se deben a ellos mismos, ¿no? Os cuento un caso de una persona que acudió a mi consulta con un diagnóstico, venía de trastorno de ansiedad y depresión. Pedro, que tiene 50 años, es profesor de matemáticas en un instituto de secundaria, obtuvo la oposición con 26 años con una nota excelente y lleva, por lo tanto, 24 años de práctica profesional, casi todos estos años en el mismo instituto de la Comunidad de Madrid. Pedro se siente bien valorado por sus compañeros y tiene buenas relaciones con ellos y por el equipo directivo y también por la mayoría de los alumnos que han asistido a sus clases. Pero con el tiempo ha ido desarrollando pues una especie de fobia hacia su trabajo que se incrementa en los comienzos de curso y a la vuelta de vacaciones navideñas o de Semana Santa. Dicha fobia se manifiesta a través de síntomas asociados al trastorno de ansiedad generalizada, dice, pues como taquicardias, sudoraciones, dificultad para respirar, pensamientos obsesivos, llegando a provocarle bloqueos incapacitantes en el aula. Al profundizar en esta sintomatología para identificar las causas de la misma, Pedro me comenta que desde hace bastante tiempo considera que no está capacitado para impartir la materia que tiene que impartir, que ha perdido confianza en sí mismo y que considera que está cometiendo un fraude que en cualquier momento puede ser descubierto y expulsado de su profesión. Se siente juzgado constantemente por sus alumnos y teme especialmente las pruebas a las que son sometidos estos chicos para determinar el grado de conocimiento que a veces pues, a nivel comunitario o incluso nacional o internacional se les pide para comprobar cuál es la adquisición que tienen de esa materia, ¿no? Pedro considera que esta puede ser la prueba definitiva que corrobore su incompetencia e incapacidad, ¿no?
se culpa de no preparar adecuadamente las clases, cuando por otro lado describe con detalle el tiempo, a mi juicio abundante, que utiliza en esta tarea, restándolo de otras obligaciones y devociones. Se identifica como un gran procrastinador para de esa forma retrasar el afrontamiento de dicha obligación, que cada vez adquiere un peso más insoportable, ¿no? Bueno, el trabajo terapéutico con Pedro va encaminado a que pueda alcanzar un mayor conocimiento de sí mismo, aceptando sus fortalezas y habilidades y también sus limitaciones, que sea capaz de observarse, evitando los filtros cognitivos y pensamientos obsesivos con los que se evalúa, al mismo tiempo de poder poner en valor el reconocimiento, incluso la admiración que tanto compañeros superiores como muchísimos alumnos le han manifestado a lo largo de estos años, ¿no? Y procurando de esta manera que su autoconcepto y autoevaluación sean más objetivos y le ayuden a elaborar una autoestima más adecuada y realista, ¿no? Bueno, yo confío que lo conseguirá y que Pedro pueda seguir desarrollando adecuadamente su profesión como profesor, ¿no? Bueno, pues os agradezco mucho vuestra atención. Hasta aquí el vídeo de hoy y espero que sea de vuestro interés. Y nada, citaros para dentro de un mes aproximadamente con otro nuevo vídeo. Un abrazo, muchas gracias.